Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Aquí estamos, como cada sábado, en EN Televisión y en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com. También en la web puede conseguirnos en www.entelevisión.com. Coloquio Cultural, cada semana, 11 de la mañana, aquí en EN Televisión. Esta semana hay importantes hechos, unos lamentables y otros importantes para todo el país. Dos temas que no están ajenos al quehacer de la sociedad dominicana. El presidente Abinader echó para atrás la intención de una reforma fiscal que habíamos dicho en este programa que no es lo mismo que un pacto fiscal. La situación de Haití, que ha tomado un riveste muy peligroso para la República Dominicana, y el lamentable hecho del suicidio del expresidente del Senado y presidente y secretario general ad vitam del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Reinaldo Pérez. Esos son los acontecimientos más importantes de la semana. Bien, pero vamos a comenzar con hablar un poco sobre la problemática de Haití. Miren, Haití y República Dominicana estamos unidos de manera indivisible por lo que es la isla de la Hispaniola o la isla de la Española. Haití ocupa la parte oeste y nosotros ocupamos la parte este. O sea, estamos hablando, nosotros ocupamos unos 48,000 kilómetros cuadrados de esta isla y los haitianos ocupan mucho menos, unos 30,000 kilómetros. Pero el problema de Haití, señores, si pasamos balance a lo que es la historia del pueblo haitiano, nos damos cuenta que es una historia medio complicada. ¿Por qué? Porque los haitianos, señores, fue el primer país de América que logró su independencia. Fue Haití. Primer país de América que logró su independencia de la esclavitud, 1804. Primero, incluso que Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con la independencia de Haití? Haití logra su independencia, pero asume el poder todo un aparato militar con una de origen africano, con formación francesa, pero con una cultura de violencia. Y esa cultura de violencia la ha mantenido el pueblo haitiano durante toda su tradición. Y esa cultura de violencia ha sido reforzada por varios gobiernos militares o por varias dictaduras. François Duvalier, Papa Doc, luego el hijo de François Duvalier un tiempo, luego vinieron otros militares, el hijo de Duvalier no era militar, me llamaban Baby Doc, creo que le decían. Pero luego entonces viene toda una estela de militares que ocupa la presidencia de Haití de manera fraudulenta a través de los golpes de Estado. Entonces, Haití se ha ido formando bajo un criterio de violencia. Hoy día tenemos los resultados ahí. Tenemos bandas paramilitares integradas por exmilitares que se quedaron con las armas porque, es bueno decirlo, uno de los grandes errores del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que terminó su periodo de gobierno
con una alta aprobación de la sociedad estadounidense, y creo que a nivel mundial un gran prestigio, dada que su esposa Hillary Clinton luego como candidata presidencial obtuvo más voto popular que lo que obtuvo Donald Trump, que fue presidente de Estados Unidos. Pero ese es un tema aparte, porque el sistema electoral de Estados Unidos no se puede conocer en un programa de televisión porque es muy complicado. O sea, usted puede sacar, Hillary sacó casi 1 millón de votos más que Donald Trump. Sin embargo, Donald Trump fue el presidente. Porque una cosa ya son los votos electorales y otra cosa son los votos populares. Son dos tipos de votos diferentes. Pero bien, uno de los errores del presidente Clinton en ese entonces fue contribuir con la disolución del ejército haitiano. Si bien es cierto, el ejército haitiano había venido destruyendo la democracia, un golpe de Estado uno tras otro, también es cierto que era la única institución que funcionaba en Haití. Todos esos militares se quedaron con las armas y ahí están formando grupos de bandoleros. Eran bandoleros cuando eran militares y ahora son bandoleros más. Pero la cancha está ahora en territorio de Estados Unidos. La bola está en la cancha de Estados Unidos, como dicen los jugadores de baloncesto. La bola está en la cancha de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque uno de esos grupos se equivocó y secuestró 17 estadounidenses. Estados Unidos, si una de las cosas que le ha ganado un poco de prestigio a nivel mundial ha sido la defensa de sus ciudadanos en cualquier parte del mundo. Claro, ese argumento lo han hecho para atropellar y para asesinar y para tumbar gobierno cuando es necesario o cuando ellos consideran necesario. Han optado por ese argumento. Proteger a sus ciudadanos. Bueno, ahora tienen una oportunidad. Tienen 16 estadounidenses y un canadiense secuestrado por uno de esos grupos terroristas haitianos que está pidiendo $1 millón por cada uno de los secuestrados. Está también el conductor del vehículo que lo transportaba a los que es un haitiano, transportaba uno de los vehículos en el que transportaban los extranjeros que fue secuestrado. Ahora, Estados Unidos ha provocado, esta banda ha provocado todo eso. ¿Qué ha generado esto, señores? Miren, hay un grupo que está planteando que hay que intervenir a Haití de manera militar, una fuerza multinacional, yo no sé cómo, pero que imponga el orden, que imponga un sistema democrático en Haití, que ponga un gobierno civil, que cree una policía eficiente, que pueda proteger a los ciudadanos. Aquí tenemos en República Dominicana un éxodo de haitianos ahora. Y contrario a otras ocasiones, los haitianos están viniendo, son haitianos empresarios y haitianos de clase media, que vienen a comprar viviendas, que vienen a hacer inversiones en infraestructura, inversiones en comercio, porque están abandonando Haití. Y eso es peligroso. Nos beneficia de manera, como país, beneficia a la República Dominicana, pero de manera transitoria, de manera coyuntural. Es nada más así. Porque al final de cuentas eso va a contribuir con más pobreza en Haití. ¿Y qué significa más pobreza en Haití? Más haitianos hacia la República Dominicana. Más haitianos. Pero haitianos sin ningún tipo de formación. ¿A qué vienen? Bueno, a trabajar en lo que es la informalidad. Y la informalidad no desarrolla ninguna nación. O sea, que los haitianos que vienen aquí no contribuyen en nada al desarrollo de nuestro país. Porque no tienen ninguna función técnica, que son los que contribuyen al desarrollo de las naciones.
los técnicos y los de formación de ciencia. Entonces, esos haitianos van a Miami, a Francia, a Canadá, a otras ciudades estadounidenses también, pero no vienen al territorio dominicano, porque aquí no hay oportunidad para ellos. Aquí hay oportunidad para el haitiano que no sabe hacer nada, para el haitiano de la informalidad. El vende coco, el vende piña, el vende aguacate. Para lo único haitiano que hay oportunidad aquí es para eso. Entonces, el presidente Abinader, que tenía un viaje para Escocia, para una cumbre sobre cambio climático, y decidió posponer ese viaje por el conflicto de Haití. En Haití se espera en cualquier momento una invasión. Nosotros lo estamos diciendo en este programa y no nos importa que quien esté detrás de la pantalla nos diga nos estamos volviendo locos. Pero no es así. No es así. Y me hace suponer que la suspensión de ese viaje del presidente Luis Abinader es porque tiene información de primera mano de que eso pudiera producirse en cualquier momento. En cualquier momento en Haití va a estallar un conflicto grave. O se va a producir una invasión, Estados Unidos argumentando el rescate de sus ciudadanos, o la población se va a lanzar a las calles. Porque Haití carece de todo en el día de hoy. Los apagones en Haití son de 20 horas. No hay energía eléctrica. No hay agua. Porque no hay agua potable. Porque el agua llega a través del sistema de bombeo eléctrico. Pero no hay combustible. Las estaciones están cerradas. Y eso es una señal de en cualquier momento en Haití puede estallar una de dos. O una guerra civil o una invasión de parte de Estados Unidos. Amigos televidentes, vamos a una pausa y en breve regresamos aquí de nuevo con ustedes en Coloquio Cultural. Bien, ya que tratamos el tema de Haití, y vamos a dejarlo hasta ahí, en el segmento, antes de irnos a la pausa. Vamos a dejar el tema de Haití ahí. Pero vamos a tocar el tema, lo que motivó que el presidente Abinader echara para atrás las intenciones de una reforma fiscal. Decíamos al principio del programa, y lo hemos dicho en programas anteriores, que una reforma fiscal es diferente a un pacto fiscal. Y el presidente en su discurso ante la nación planteó o esbozó lo que han sido las medidas que ha tomado el gobierno para reducir el gasto corriente. Para reducir el gasto corriente. Eso es importante. Porque una de las cosas en un pacto fiscal es que el gobierno no solo debe decir de dónde vas a sacar los recursos, sino comprometerse mediante una ley, invertir esos recursos en área productiva o en áreas que beneficien a la población y de manera racional. Así lo establece lo que es la ley de presupuesto. Pero eso es parte de lo que es un pacto fiscal. O sea, una reforma fiscal es lo contrario. Una reforma fiscal te impone una serie de impuestos, te incrementan otras imposiciones al ingresos, pero tú no tienes derecho, tú no sabes qué va a hacer el Estado con ese dinero. Tú no lo sabes. Y el Estado le importa poco que tú lo sepas como ciudadano. Entonces, esa es la diferencia. Pero al parecer, y lo que yo pienso es que algunos de los asesores de Abinader le dijo, presidente,
si usted impone una reforma fiscal ahora, en medio de toda esta crisis, en medio de un rebrote de coronavirus, no solo en República Dominicana, sino en el mundo entero. Señores, en China han cerrado ciudades. Ayer viernes incluso cerraron una ciudad. Pero hay 4 ciudades ya cerradas en China. Pero aquí hace tiempo no teníamos más de 1000 enfermos, más de 1000 contagios en un solo día. El jueves tuvimos más de 1000. Y aunque ayer viernes bajó la positividad de 19 a 11%, la realidad es que las camas de los hospitales se están llenando de nuevo. Hay más de 200 profesores con coronavirus, enfermos de COVID. Y por eso escuelas que comenzaron la docencia presencial han vuelto al sistema semipresencial. O sea, que consiste en que un grupo de muchachos vaya 3 días a la semana y otro grupo vaya 2 días. A fin de evitar. Y ya Salud Pública confirmó que tenemos un 4º rebrote. Y tenemos 2 variantes nuevas de COVID en República Dominicana. Entonces, en medio de todo esto, el presidente lo que menos podía hacer era insistir en una reforma fiscal. Además de que los senadores, inteligentemente, ¿qué decidieron? Bueno, vamos a quitar las exenciones a todo el mundo. Se ha demostrado, ya hay informes técnicos que dicen que no es necesario el presidente para aumentar las recaudaciones este año, se embarque en una reforma fiscal, en crearle nuevos impuestos a la gente o aumentar los impuestos que ya tienen a esta población harta. La gente está harto ya de pagar impuestos sin recibir nada del Estado. Y se lo decimos con toda responsabilidad. Porque aquí usted paga impuestos y tiene que mandar a los hijos a una educación privada. Porque el sistema educativo público no sirve. Pero usted paga impuestos para recibir agua potable y usted tiene que comprar el agua. Porque si bebe llega de la tubería se envenena. Pero usted paga por un servicio de electricidad y usted tiene que comprar un inversor y batería. Porque de repente le ocurren, le indican apagones de 10 horas, 12 horas. Entonces, todo eso hace que la gente se sienta harta de pagar impuestos. Las calles viven llenas de basuras, llenas de hoyo. Oye, tú dices, oye, es verdad que la presión tributaria aquí es menos que el promedio en América Latina, eso es verdad. La presión tributaria, pero los servicios aquí sirven menos que en cualquier parte de América Latina, creo solamente en Haití. Si usted tiene un colmado que tenga usted, tiene que poner un guachimán, porque la policía no sirve, porque la policía no protege al ciudadano. Y si no, vamos a revisar las estadísticas que salen por ahí. Las estadísticas de cuánto policía ha involucrado en todos los actos delictivos. Ahí están los periódicos tan llenos de eso. Entonces, en una sociedad así, la gente se harta de pagar impuestos. Al presidente se lo dijeron, estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso. Además, eso me lo dijo un haitiano que tengo en la frontera, mi asesor espiritual. Me dijo, al presidente le dijeron eso. Le dijo, presidente, si usted aspira a reelección, no se meta con nuevos impuestos. Me pareció un chinga Hipólito ahí, ¿verdad? Pero nada,
Eh, Eso es así, señores. Y el presidente inteligentemente, porque algo que no se veía mucho en la campaña, era el nivel de inteligencia del presidente Abinader para tratar con la sociedad y para tratar los temas. Eso no se veía en la campaña. Sin embargo, cuando Abinader asume el poder, demuestra que es un hombre sumamente hábil, y que sabe echar para atrás cuando hay que echar para atrás y no lo teme. Aquí habíamos tenido problemas con algunos gobiernos por eso, porque había presidentes que tomaban una decisión y no le echaban para atrás aunque se explotara el país. Ahí está el caso de Jorge Blanco, en el 84, cuando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estableció un acuerdo por encima de todos los consejos de la sociedad. Y terminamos prácticamente en una guerra civil en abril de 1984, con más de 170 muertos. Entonces, Abinader ha sido suficientemente inteligente para cuando ve que la sociedad está en contra de un tema, de una situación, se coloca al lado de la sociedad. Los empresarios, los partidos políticos, los sindicatos, la gente en la calle estaba diciendo no a la reforma fiscal en este momento. Es posible que sea necesaria una reforma fiscal, y no una reforma, sino un pacto fiscal. Pero en el futuro, ahora no. Y el presidente demostró tener la sapiencia necesaria para asumir con humildad lo que hizo en su discurso del pasado martes. Admitir que los técnicos del gobierno, no lo dijo él, lo estamos diciendo nosotros, pero sí lo dejen ver en su discurso cuando dice que la reforma no va, que había sido recomendada, defendida y que incluso habían filtrado algunos puntos para ver cómo la sociedad los recibía. Y fue rechazo total. Entonces, ahí está el nivel de inteligencia del presidente Abinader, que ojalá pueda ir sorteando, porque lo que viene no es bueno para la República Dominicana. Tenemos un incremento de los precios del petróleo, tenemos incremento, hay un déficit de alimentos en el mundo. Y los países que puedan tener comida para exportar, le van a duplicar el precio. Hay un problema con los fletes marítimos entre continentes, especialmente los productos que vienen de Asia, nos están llegando demasiado caros por el problema del flete marítimo. Y todo eso se le va a ir sumando, a la demanda de la gente. El gobierno ha prometido, y cada vez que el presidente va a un pueblo, y esa parte sí deben los asesores manejarla mejor. El presidente no puede estar prometiendo 5.000, 10.000, 8.000 millones de pesos en obras cada vez que baja un pueblo. Porque ya se demostró que el gobierno no va a estar en capacidad económica para cumplir con nada de eso en el próximo año. Tenemos un presupuesto deficitario, sumamente deficitario, que se va a complementar con bonos, con nuevos préstamos internacionales. Porque si bien es cierto, el presidente dijo, la reforma no va, pero hay que buscar el dinero. Entonces, ¿qué van a recurrir? Bueno, a endeudamiento más. A endeudar al país por encima de su capacidad. Claro está, ahora hay un inconveniente. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que habían recomendado al gobierno embarcarse en una reforma fiscal, argumentando que el país no había agotado todavía su capacidad crediticia. Eso es verdad. Ajá, pero sin una reforma fiscal ustedes van a seguir aupando préstamos a República Dominicana. Lo dudo. Muchos de esos préstamos que todavía no se han concertado, es posible que no se concreticen, porque esos organismos internacionales crediticios
saben que no vamos a tener capacidad de pago sin un incremento en las recaudaciones. Y eso no va a ser posible. Miren, a partir del lunes, señores, la población va a tener que pagar más cara la electricidad. Sí. Porque comienza el desmonte al subsidio eléctrico. ¿Y con qué comienza? Bueno, con lo que consumen menos de 200 kilovatios hacia abajo. ¿Y quiénes son esos? Los más pobres. Por lo tanto, si son los más pobres, serán los más afectados. Por lo menos en esta primera etapa, que comienza mañana en noviembre hasta enero, dicen que el aumento no va a llegar al 2%, lo que significa que la gente no tendrá mucha presión en términos para el pago del servicio de la electricidad. Vamos a una pausa, señor director, y regresamos de nuevo. Bien, amigos de Coloquio Cultural, estamos ya en la fase final de nuestro programa y repetimos, puedes ver este programa, así como los anteriores, en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o también en la web www.entelevisión.com. Ahí usted podrá ver todos los comentarios que hacemos en el programa Coloquio Cultural y, como es lógico, cada sábado 11 de la mañana aquí en televisión. Bien, decíamos que cuando comenzamos el programa, habían algunas noticias, algunos temas que íbamos a tratar, que iban a ser temas de mucho interés, pero que otros no iban a ser tan positivos. Y uno de ellos es el aparente suicidio del secretario general Ab Vittan del PLD y expresidente del Senado durante 10 años, el doctor Reinaldo Pared Pérez. Reinaldo murió la madrugada de ayer en su casa de Juan Dolio. Fue encontrado con un disparo, aparentemente en el pecho o en el vientre. Y ese es el resultado de que había estado pasando por un proceso depresivo y ya parece que se fue agudizando con el paso del tiempo, porque hace como 3 años a Reinaldo le habían diagnosticado un cáncer de esófago, y aunque viajó a Estados Unidos y luego retornó al país hace más o menos 1 año y medio para decir que había regresado para un tratamiento, había sido muy efectivo y eso. Al final de cuentas, y por las fotos que se pudieron ver de los últimos días, se le notaba depresivo y sumamente delgado. Y es lógico, porque al padecer un cáncer de esófago es difícil que usted pueda, solamente la dieta que tiene que someterse le va a reducir significativamente su peso corporal. Esto es lamentable porque Reinaldo había sido un ente de equilibrio. Desde que fue regidor, había dado demostraciones de ser un ente de equilibrio en la sociedad. No era un político sectario, era un político con el que se podía hablar y consensuar. Entonces, ese es el tipo de político que República Dominicana necesita en estos momentos de crisis. Una gente con la que se pueda consensuar, una gente con la que se pueda dialogar sobre el tema y buscar soluciones que no sean radicales. Eso es lamentable. Todavía anoche todavía las autoridades no habían confirmado lo del suicidio como causa de la muerte, pero sí todos los indicios llevan a los investigadores a eso. Además de que Reinaldo se había retirado a su casa de verano de Juan Dolio, solamente acompañado de su esposa, y al parecer
ese mismo día, el jueves en la tarde, había hecho contacto telefónico con mucha gente cercana a él, como una especie de despedida. Eso lo decimos nosotros, como una especie de despedida. E incluso con su hermano, Cifrido, quien fue ministro de Defensa y director del DNI durante la gestión de gobierno de Danilo Medina y la del doctor Leonel Fernández. Reinaldo fue aspirante a la candidatura presidencial del PLD, e incluso en el momento en que se le diagnosticó la enfermedad, fue en el momento, precisamente en ese momento, él decide retirar sus aspiraciones, tanto a la candidatura presidencial como candidato a senador y como secretario general del PLD. En ese momento el PLD elige a Charlie Mariotti como secretario general y ese mismo Congreso escoge a Reinaldo Pared como secretario general ad vitam. Lamentables hechos, es un lamentable acontecimiento y parece ser que no solo en República Dominicana, sino en gran parte del mundo, el cáncer cobra en los políticos, en la mayoría de los políticos, el cáncer le pasa factura. Tenemos el caso de Peña Gómez, murió de cáncer; Jacobo Masluta murió de un cáncer; Jacinto Peinado murió de un cáncer; ahora Reinaldo, y otros dirigentes políticos que no llegan a nuestra memoria en este momento. Sin embargo, repetimos, es un hecho lamentable, no debió ocurrir, porque nadie debe disponer de su vida, no importa las circunstancias que sean. Pero la realidad es que la depresión que produce en los seres humanos este tipo de enfermedad es sumamente difícil de manejar. Otro hecho, ya para terminar con esta parte, otro hecho, y este es positivo, es que el próximo martes, Agripino Núñez Collado pone en circulación el segundo tomo de su obra, Ahora que puedo contarlo. Así se llama el título. Y decimos que es interesante porque ¿quién es Agripino? Bueno, Agripino, todo el mundo sabe, ha sido el principal mediador en todas las crisis políticas de República Dominicana. Y decimos mediador porque ha sido una de las personas que ha podido reunir diferentes posiciones y llegar a un acuerdo sin que él intervenga de manera directa en una u otra dirección. Es contrario al cardenal López Rodríguez. Ustedes recuerdan que antes de Agripino, López Rodríguez era quien se vendía como el principal mediador de la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasa? López Rodríguez asumía posiciones políticas, siempre al lado de los intereses más negros de este país, de los intereses más oscuros. Esa fue una de las causas de que la Iglesia Católica comenzara a perder adeptos y simpatizantes. Es que la Iglesia Católica tenía un cardenal que fijaba posiciones políticas y nunca en favor de los pobres. Posiciones políticas en favor de los ricos, posiciones políticas en favor de la fuerza, nunca en favor de la democracia, nunca en favor del sistema democrático. Esa es la diferencia. Y eso es la importancia de esta obra de Agripino Núñez Collado, que nos va a permitir conocer episodios de nuestra historia contemporánea que desconocíamos o que desconocemos todavía. Entonces, es interesante y ojalá el precio de venta sea un precio módico para que la mayoría de la gente pueda acceder a ese libro e informarse. Además, y ojalá sea así, no tenemos por qué dudarlo, que todos los temas que Agripino toque
en esa obra estén apegados absolutamente a la verdad, a cómo ocurrió cada uno de los hechos de los que él haga mención en ese libro. Sería un libro interesante, quizá mejor que cualquier obra de historia de República Dominicana que toque lo que son los últimos 20, 25, 30 años del accionar político en el país. Esa obra va a estar puesta en circulación el próximo martes y eso es sumamente interesante conocerla para que los dominicanos conozcan ese tipo de cosas. Señores, ya al final del programa vamos a hacer una exhortación a las personas, a los dominicanos de buena fe. Señores, vacúnense, vacúnense. Es la única forma en que usted puede garantizar la salud suya y de la que están al lado suyo. La vacuna hasta este momento se ha demostrado que es el único medicamento que puede evitar que usted muera de COVID. Hasta este momento, la mayoría, un alto porcentaje de los fallecidos de COVID son personas que no tienen ninguna de las dosis de la vacuna. La vacuna es gratis. Es solamente pasar por un centro e inyectarse. Y con eso usted puede salvar su vida. Puede salvar la vida de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos. Entonces, es un acto de irresponsabilidad no vacunarse. Especialmente las personas adultas. Es un acto de irresponsabilidad. Pero además, estamos haciendo un mal servicio al país. República Dominicana es uno de los pocos países, señores, en los que ya la comunidad internacional ha comenzado a confiar en lo que es su plataforma de salud. Inglaterra, el pasado jueves, sacó a República Dominicana de la lista roja de países a los que ellos le habían pedido a sus ciudadanos que no fueran por problemas de salud, por los riesgos de salud. Entonces, ya nosotros no estamos en la lista negra, en la lista roja de Inglaterra. Por lo tanto, estamos abiertos, hemos abierto una nueva puerta hacia el turismo. Los cruceros han comenzado a llegar de nuevo a Puerto Plata, al puerto de Maimón. Ayer mismo llegó uno de los cruceros nuevos a ese territorio, o sea, a esa parte. Entonces, ya estamos abiertos al turismo, es la principal base de ingresos de República Dominicana. De modo que para el final de nuestro programa vamos a exhortar a la población, señores, acuda a los centros de vacunación. La vacuna es gratis. La vacuna es gratis y le puede salvar la vida a usted y a los que viven en su entorno. Amigos televidentes, llegamos al final de otro programa Coloquio Cultural y será pues el próximo sábado a las 11 de la mañana cuando estemos de nuevo aquí con ustedes en EN Televisión. Será pues hasta la próxima semana y buen provecho.